de Oaxaca, yo le dirijo el corrido. Al pueblo de Independencia, escúchenlos mis amigos, porque fue un 9 de octubre que el gavilán fue nacido. Su nombre Álvaro Sarmiento García, segundo apellido. Año del 82, tú que lo viste nacer, eres testigo de ese hombre, siempre pintó para bien. Su familia es respetada, ahora lo van a saber. Gente muy trabajadora, siempre ha trabajado al 100. 17 años tenía cuando decidió emigrar. Él se fue a hacer una vida al Distrito Federal, donde ha hecho muchos amigos, pero amigos de verdad. También en su pueblo tiene, nunca los podrá olvidar. Con cariño para mi gran amigo Álvaro Sarmiento García y toda su familia de Independencia. Y para el equipo de cazadores, para Juan y Manuel Trujillo Aparicio. Y también para mi gran amigo Marcelino Sarmiento y la señora Julia García, que Dios la tenga en su santa gloria. La fecha fue un 22 de febrero del 2015. Era muy de madrugada, Álvaro ahí se encontraba en Parácuaro, Michoacán, en una pelea de gallos. Su teléfono sonaba, llamada que no esperaba. Al recibir la llamada, Álvaro empezó a llorar, porque le notificaron que su mamá estaba mal. Pero todos sus amigos lo empiezan a consolar. Hoy su mamá está en el cielo, está descansando en paz. El corrido aquí culmina, la historia ya terminó, de un amigo que ha triunfado, es con la